Buenas noches y bienvenidos a Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes para presentarles esta emisión dominical que les ofrece análisis y discusión en torno a hechos de gran relevancia en el país. Bienvenida Dina Fernández. Hola, ¿cómo están? Bienvenida Paola Hurtado. Hola, buenas noches. Y bienvenido Pedro Trujillo. Feliz domingo. Feliz domingo. ¿Qué les parece si arrancamos esta discusión con la presentación que ha preparado Pedro Trujillo? Ha habido un tema que el presidente de la República ha propuesto para debatir y se trata de un auténtico festejo para aquel al que le guste la discusión. Bueno, como la discusión nos gusta a todos, vamos a festejarlo. Se trata de la despenalización, la declaración del presidente de la República de despenalizar o legalizar, y aquí ya hay mucho que hablar, sobre las drogas, legalizar la droga. Yo les he preparado dos presentaciones, la primera con unas premisas de discusión, que son las que ustedes van a ver a continuación. La primera premisa que hay que tener en cuenta es si la legalización o despenalización se hace en un país o en una región, porque eso incide sustancialmente. Si se hace en uno tiene unas connotaciones, si se hace en un espacio mayor tiene otra. La segunda es que se haga en varios, es decir, que no sea exclusivo en uno. La tercera es que se puede despenalizar todo o parte del proceso, porque esa es otra de las cosas que tampoco está clara. Si se despenaliza la producción, la distribución, el consumo o todo ello. Y si se despenaliza en lo que se ha venido a denominar drogas blandas, drogas duras o drogas de diseño. Entonces, como vemos, vamos construyendo una matriz de discusión que se va complicando a medida que avanzamos. Y lo último es que se hace una despenalización absoluta o se hace una despenalización como ahora o una legalización como ahora ocurre, por ejemplo, con el tabaco, con el alcohol, con la pornografía, que es el acceso a estas drogas para mayores de 18 años. Bueno, esto yo creo que crea la primera matriz de discusión que luego vamos a abordar y que ustedes en sus casas valientemente también pueden enfrentar. La segunda presentación nos viene a decir una especie de, pues no sé si llamarle ventaja, de acciones vistas positivas, de cuestiones negativas, si se quiere llamar así, y de cuestiones indeterminadas. Una acción, una ventaja, vamos a decirle así, se reducirían los procesos judiciales y penales. Evidentemente, si no hay delito, no habría presos, no habría policía, no habría sistema judicial y todo eso se liberaría. Otra ventaja sería la reducción de costos. Obviamente no habría que dedicar una maquinaria estatal, inteligencia, policía, cámaras, cárceles, para este tipo de personas que ahora son acusadas de delincuentes por consumir o distribuir. Paralelamente, como inconveniente a esta reducción de costos, hay quien habla de los costos sociales. ¿Qué significa eso? Bueno, la legalización de la droga, hay quien dice, bueno, cambiaríamos los valores, cambiaríamos las actitudes, cambiaríamos el comportamiento. Entonces ahí vemos unas ventajas y un inconveniente de la perspectiva de costos. Otra ventaja podría ser la reducción de violencia, y digo violencia en mayúscula, de capo. Estas matanzas de capo dejarían de existir. Violencia en mayúscula. Sin embargo, en inconveniente hay quien habla de incremento de la delincuencia producto de la necesidad de robar para poder drogarse u otras cuestiones. También en ventaja sería la reducción del precio de la droga. Obviamente en un mercado abierto la droga bajaría de precio. La mejor calidad de la droga. Estaríamos sujetas, por ejemplo, a controles de calidad, ¿verdad? También sería el incremento de ingreso por impuestos, es una venta de un producto que podría tener unos impuestos incluso caros como tiene el tabaco. Mínimo pagaría IVA. Mínimo pagaría IVA, eso es. Y si uno consume más de 60.000 ya veremos cómo. Pero a la derecha en inconvenientes hay quien habla de un costo en atención médica. Bueno, según se vea si tenemos la responsabilidad de pagar a un drogadicto o no, que esa es otra de las cuestiones. Pero ahí está, ¿verdad? Indeterminado sería si se incrementa o no el número de consumidores. Hay quien dice que sí, hay quien pone ejemplos como el Cato Institute en un estudio de Portugal y dice que no. El impacto en los países del entorno, si se libera en uno solo, ¿qué impacto tendría en el entorno? Y la aparición de nuevas drogas. Es decir, legalizado esto, pues vamos a buscar otras cosas como más, ¿verdad?, más floridas. Todo esto, y lo ponía abajo, aunque ya se fue la transparencia, hay que verlo también desde la perspectiva histórica con la legalización o la prohibición y la posterior legalización del alcohol, que es un referente histórico, si no igual, sí que sigue unas pautas, para la discusión. Y yo creo que lo que debemos de abordar por ahora, una buena discusión. Así que ahí está, señores y damas. Quisiera empezar con esa poca discusión que se pudo hacer esta semana, que fue la semana de la bomba.
porque no escuchamos planteamientos concretos de qué es lo que se va a despenalizar y cómo lo harían. Creo que nos pinta eso, que esto no fue una estrategia, o al menos no fue algo tan discutido y planificado por parte del gobierno de decir, bueno, el sábado anterior salgamos con esta propuesta, pongámoslo en la mesa y que haya este tipo de reacciones. Lo que tú planteabas, si se va a despenalizar en Guatemala o se haría solo si es regionalmente, incluida toda Centroamérica, o si se va a penalizar el consumo, la distribución y todo esto. Sí, creo que eso quedó aquí bastante flojo y es una de las cosas por las que la discusión se fue tan por varias ramas, ¿verdad? De que no se pudo concretar. Yo lo que querría decir es que no es la primera vez que se habla de esta situación. De hecho, hasta ya el presidente Colón también había abordado ese tema, ¿no? Digamos, el presidente Zedillo, el presidente Calderón, Laura Chinchilla también lo ha abordado, Cardoso. Hay muchas personas que han hablado del tema porque Latinoamérica, que es donde se está librando la batalla contra las drogas y donde se están poniendo los muertos de esa guerra, no está conforme con la estrategia de Washington porque hemos visto muchísimas falencias en la misma. Entonces hay una voluntad de los países del sur de discutir sobre qué sería una estrategia mejor. Y a la par los Estados Unidos, que no quieren ni siquiera abordar la discusión, o sea, es no y no. Y ahí me parecía muy interesante una columna que publicó Gustavo Berganza, donde dice, hay una institucionalidad y una burocracia enorme en los Estados Unidos montada alrededor del combate a las drogas, y esta es la que se opone a que siquiera se ponga sobre la mesa de discusión. Y claro, como ellos no son los que están poniendo los muertos. A ver, yo quisiera, siguiendo la línea de lo que está planteando Dina, a mí, para empezar, me parece que el presidente Pérez Molina no estaba preparado para invitar a una propuesta en torno a este tema, que le ha resultado muy redituable en términos políticos y en términos de opinión pública, creo que sí, pero él no estaba preparado y él lanzó una propuesta, una idea. No fue una propuesta, parecía ¿verdad? casi una ocurrencia en Sí. ese momento, más que una idea estructurada y planteada. Por ejemplo, Pedro está haciendo un trabajo bastante más detallado al explicarnos tan solo cuáles son las diferentes etapas que tendrían que podrían someterse a la despenalización, no digamos a la legalización. Solo eso está bastante más estructurado que lo que planteó el presidente Pérez Molina. En segundo lugar, a mí me parece que, aunque haya sido de una manera, digamos, festinada o poco preparada de parte del presidente, ha dejado bien claro que aquí hay una opinión pública, y esto no es solo en Guatemala, que hay una opinión pública regional que está cada vez más interesada en que se discuta la política que Washington le impone a la región de combate a las drogas. Entonces yo creo que se está generando un clima que seguramente no va a venir a cambiar las cosas en el corto plazo, pero que sí está planteando una situación diferente, y Washington en algún momento va a tener que abrirse respecto de esa discusión. Miren, el presidente Santos le ha enviado mensaje al presidente Pérez Molina respecto de que él está de acuerdo con que esto debe debatirse. La presidenta Chinchilla de Costa Rica ha dicho también que ella cree que debe debatirse. Funes se le arrepintió 5 horas después. Funes ha quedado en muy mal plan al no atreverse a decir, pues, abierta y honestamente en Guatemala, miren, yo no creo que siquiera deba debatirse, y luego al llegar a El Salvador y decir no, juramos lealtad a la política de Pero Estados fue el Unidos. jet lag del viaje. Quizá fue No, el fue jet. la llamada que recibió cuando iba subido en el avión la que le hizo cambiar de El opinión. presidente Lobo de Honduras también ha dicho francamente que se opone a la despenalización de las drogas, y me parece que empieza a darse ya una especie de tensión. El presidente Felipe Calderón, pues todos sabemos, está abocado a una guerra frontal en contra de los carteles del narcotráfico. Y aquí creo que viene un primer punto que nos interesa mucho a los guatemaltecos. Yo creo que en el país existe un gran temor respecto de que el gobierno de Pérez Molina quiere enfrentar al narcotráfico de la manera que en México se ha enfrentado, a pesar de que Pérez Molina, siendo candidato y ya siendo presidente, ha repetido en numerosas ocasiones que Guatemala no vive las mismas circunstancias que México, que aquí no hay una ocupación territorial de parte de los carteles, como sí ocurre en México, y que por lo tanto no se dan las condiciones para un enfrentamiento militar entre carteles y ejército guatemalteco, que aquí lo que se están tratando de asegurar son ciertas rutas, y que eso es lo que tendría que desarrollar Guatemala, un combate por esas rutas. Voy a decir una cosa que no había dicho antes.
Esto no ha salido en prensa, pero lo tiro sobre la mesa para debate. Yo creo que Estados Unidos nos exige mucho y nos da poco, Así o nada. Sí. Esto Sí. coincide con la declaración de Hillary Clinton. del 3-1 de Hillary Clinton. Para mí, que el fondo de esto es el siguiente. El general Pérez Molina está harto de las exigencias de Washington y de lo poco que Washington da. Y ha dicho, mire, debatamos esto. Ustedes me tienen prohibido de hace años el embargo de armas por esa cláusula extraña y no me la desembargan. Ustedes ¿cómo se dice? Me desertifican o no en función. ¿Quieren combatir contra la droga? Pongan 500 millones encima de la mesa, 3 por 1. ¿No quieren? Bueno, yo hablo de legalizar y ustedes arreglen. Creo que ha sido un vector estratégico en la línea de flotación de la política norteamericana para apertura de esto. Yo me dieron cuenta que, dos funcionarios, Otto Pérez Molina y también Mauricio López Bonilla, citaron a la secretaria de Estado esta semana diciendo En la el reunión del 3 SICA. por 1. Yo creo que eso también refleja ese malestar que hay dentro del ejército, Así es. de que los están tirando como carne de cañón, sin recursos, con Así sus poniendo su recurso humano y con muy poca plata aquí en Guatemala. Bueno, y que en el caso de Colombia, ¿recuerdan ustedes lo que costó el Plan Colombia? Era una millonada de verdad estratosférica. Y aquí ponen, creo que son $2 millones al año para el combate al narcotráfico. Eso Eso es poquísimo. Es dinero de dulces, Miren, de tienda. Yo tengo información en dos sentidos. Por un lado, coincido con ustedes, el presidente Pérez Molina, antes de que surgiera toda esta discusión, el miércoles previo a ese sábado en donde él hizo el pronunciamiento sobre la despenalización, estuvo en una entrevista con periodistas estadounidenses. Yo presencié, fui parte de la entrevista siendo guatemalteco. Ahí escuché al presidente esgrimir este argumento del 3-1 y decir que era muy poco lo que Estados Unidos le daba a Guatemala para combatir y a la región en general. Además, los periodistas le planteaban sobre esas 11 exigencias del Congreso estadounidense para levantarle el embargo de las armas, de venta de armas a Guatemala, y el presidente estaba de acuerdo en términos generales con esas exigencias, respeto a derechos humanos, garantías, juicios respecto al pasado. Él ahí marca, bueno, eso simple y sencillamente es un asunto del sistema judicial guatemalteco en el que yo no puedo participar. Aquí hay garantías democráticas y se respeta, si se inicia un juicio, aquí no va a ser paralizado por razones políticas. Pero me parece que sí hay bastante molestia por un lado, y por el otro lado, yo creo que no había suficiente preparación para poner este tema en discusión. Pero entonces no es una ocurrencia de último momento, es algo que ya venía masticando el presidente y se le salió antes de tiempo, quizás. Bueno, o lo sacó cuando quiso sacarlo. Yo creo que hay algunos indicios que tenemos de que el presidente Otto Pérez quiere buscar alianzas que van más allá de Washington, que no le está hablando solo a Washington cuando habla de política exterior. Y el Estatuto de Roma, por ejemplo, es un ejemplo claro de eso. Fue de las pocas cosas que él dijo de política exterior en su discurso inaugural, fue dos cosas: que iba a apoyar el Estatuto de Roma, que los Estados Unidos no quieren firmar y no apoyan, y que los Estados Unidos tenían que ser corresponsables de la lucha contra la droga. Yo la percepción que tengo es que una vez que se arma, digamos, el barullo y Estados Unidos le responde a Pérez Molina gallardamente sale a decir, bueno, ustedes están respondiendo prematuramente, pero nosotros somos soberanos y tenemos derecho a desarrollar una discusión propia. Sin embargo, entiendo que adentro del gobierno discuten en el Petit Comité, ¿y ahora cómo salimos de este relajo? ¿Cómo salimos de este asunto? Y entonces empieza a plantearse una serie de propuestas. Yo no creo que el gobierno vaya a darle mucho más combustible a este tema. Y solo quiero decir por último, Pedro, que esa discusión que tú ordenabas, es obvio que hace falta en Guatemala. Ese es el y punto. lo que hace falta en Guatemala son Ese es el punto. son centros que se dediquen a estudiar este tema, como si existen en Estados Unidos, en México, prácticamente en todo el mundo, y en nuestra región, en América Central, son muy débiles. Necesitamos estudiar el tema. Ese es el ¿Cuáles punto. son las opciones reales? El punto es que esto avance o no avance no es tan importante como que socialmente en las casas, más allá del moralismo este que te rechaza la discusión, se empieza a afrontar la discusión y ves que si tu hijo no se bebe una botella de whisky y la tienes encima de la mesa, por la misma razón podrías tener un paquete de cocaína y no se lo iba a meter. Conclusión, la maldad no está en el producto, sino que esto lo que debe generar es una buena educación para que los hijos no tengan acceso. Eso es lo que yo creo que debe de permear la sociedad, más allá de una legalización que no se va a dar en muchos años. Pero la discusión es buena. Yo ahí solo pongo el punto que somos tantos los guatemaltecos con características compulsivas, y yo me incluyo, que realmente yo tomaría con una pizca de sal eso de que no nos vamos a agotar el paquete de coca encima de la mesa. Vamos a la pausa comercial.